Televisión Manabita presenta TV Noticias, emisión estelar. Hola, ¿qué tal, estimados amigos? ¿Cómo están? Reciban un cordial saludo y bienvenidos a TV Noticias, edición estelar, hoy jueves 3 de octubre de 2019. Les recordamos que este informativo llega a todo el mundo, al continente europeo, Estados Unidos, Canadá, Centro y Sudamérica, a través de la señal de www.eurolatintv.tv. También nos pueden observar en tiempo real por nuestra plataforma online www.tvmanavita.tv, a quienes nos siguen mediante nuestra cuenta en Facebook y por supuesto a través de Radio Marejada 100.9, emisora que retransmite este informativo. Bienvenidos, esto es TV Noticias, edición estelar. Soy Fernando Holguín Albia. Más adelante presentaremos una nota en relación a varios actos de disturbios que se han presentado precisamente en la gobernación de Manabí, de acuerdo a información de última hora. En el transcurso de este informativo daremos detalles y pormenores en relación a estas manifestaciones y disturbios que se presentan en la gobernación de Manabí. Hoy, un día realmente convulsionado en relación a las movilizaciones y paralizaciones de ciertos servicios en la provincia y en todo el país. Vamos a empezar. Disturbios y enfrentamientos se registraron esta noche en la gobernación de Manabí. Hubo daños a infraestructura pública por parte de los manifestantes contra las medidas económicas. Veamos un reporte. Y también rige el estado de excepción en Ecuador tras el primer día de protestas de los transportistas por las medidas económicas. Se registraron serios incidentes con un saldo preliminar de 9 heridos y 18 detenidos. La medida, de hecho, sería retomada este viernes. La situación del país trasciende en los medios de comunicación internacional como la agencia EFE. Cientos de estudiantes universitarios se manifestaron en el centro histórico de Quito, donde se encuentra la sede del Ejecutivo, en una protesta liderada por los transportistas en contra de la elevación del precio de los combustibles tras la eliminación de subsidios. Los policías con equipos antimotines dispersaron las manifestaciones con gran cantidad de gases lacrimógenos y agredieron incluso con ese producto a periodistas y fotógrafos, entre ellos el cámara de la agencia EFE y el diario El Comercio. Además de rechazar el alza de los combustibles, los manifestantes pedían la salida del poder del jefe de Estado, Lenín Moreno. En los alrededores de la Universidad Central, en el centro norte de Quito, los manifestantes portaban carteles en rechazo a lo que consideran un paquetazo económico de Moreno. Aunque al inicio del día las protestas se limitaron a la falta de circulación de transporte público, con el avance de las horas se registraron bloqueo de carreteras con la quema de neumáticos y ramas de árboles en distintas ciudades. Por su parte, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, dispuso este jueves el estado de excepción en el país. Con el fin de precautelar la seguridad ciudadana y evitar el caos, he dispuesto el estado de excepción a nivel nacional. Desde el Palacio de Carondelet, el Ejecutivo reiteró además la apertura al diálogo. Siempre estaremos dispuestos a ceder espacios que no comprometan bajo ninguna circunstancia la ética y la moral, la transparencia con la que se ha conducido siempre este gobierno. El pasado martes, Moreno firmó un decreto para eliminar desde hoy los subsidios al diésel y a la gasolina extra, con lo cual el precio estará ahora en función de los valores internacionales. Y en ese sentido, los escenarios que se prevén denotan que el galón de diésel podría pasar de $1,03 a $2,27, mientras que la gasolina extra de $1,85 a $2,30. Y desde Manta, el presidente de la Asamblea Nacional del Ecuador, César Litardo, quien se encontraba en un acto oficial, se pronunció sobre la jornada de protestas en el país. Bueno, lamentable, realmente creo que hemos visto entre ayer y hoy algunos sectores que han alzado su voz con respecto a las medidas. Me parece que hay que empezar diciendo que el país tiene grandes problemas económicos, hemos heredado una deuda muy grande a nivel nacional. Sencillo, en el país, en cualquier actividad económica solo se pueden hacer ajustes de dos maneras, incrementar ingresos o disminuir los gastos. Me parece que hay que encontrar un equilibrio en ese sentido, hay que también sincerar ciertos temas.
Así que esperemos que en estos días el gobierno pueda sentarse con estos sectores, ver alguna manera de llegar a acuerdos, algunos procesos de compensación en ese sentido, pero el país tiene que seguir adelante y me parece que más allá de la justa posibilidad de cualquier persona de poder mostrar estar en contra de alguna medida, pero yo creo que paralizar el país genera más pérdidas, incluso más posibilidades de que no se genere economía como tal. Así que me parece que en el marco de diálogo debemos agotar todas las instancias de diálogo posibles para que esto se solucione, pero no actuar de manera irresponsable en una paralización nacional como tal. Sabemos el estado de Venezuela, también hay crisis política en Perú y ahora el Ecuador. ¿Cuál es su pronunciamiento? Y en Manabí, ante la paralización de los transportistas, el gobernador Javier Santos Abando activó el gabinete provincial e hizo una primera evaluación del primer día de protestas y sus afectaciones. En horas de la madrugada, una vez que entró en vigencia el decreto presidencial de la eliminación de los subsidios a los combustibles, inmediatamente las estaciones de servicios hicieron el incremento como corresponde, y hasta las 5 de la mañana aproximadamente no tuvimos mayores complicaciones en la vía, por ahí en las vías de la provincia, por ahí el Guavito, por ahí Charapotó quiso haber algunos conatos de cierre de vías, los cuales fueron controlados por Policía Nacional de forma inmediata. Adicionalmente a esto, hasta ahora lo que tenemos en cuanto a cierre de vías es la vía Manta, Avenida Circulación, Colegio Réplica, que se mantiene cerrada aún. Tenemos la vía Manta, Montecristi, Redondel La Tejedora, aún está cerrada. Vía Manta, Rocafuerte, Redondel El Imperio, aún está cerrada. Redondel de San Juan también está cerrada. Y tenemos, la vía El Carmen ya fue habilitada en estos momentos. También unos puntos en Puerto López como Agua Blanca ya fueron habilitados. Es lo que tenemos hasta ahora. Entenderán y notarán que el punto de mayor conflictividad es el Cantón Manta. Hemos tomado contacto con los dirigentes de los taxistas porque entendíamos que la medida consistía en una paralización de actividades, no cierre de vías. Los vehículos están atravesados en algunos puntos. Hemos tomado contactos con ellos quieren dialogar, nosotros queremos dialogar, pero la condición es habilitar las vías. Entiendo que se están reuniendo en este momento y es muy probable que en los próximos minutos estén las vías habilitadas e inmediatamente me trasladaré a Manta a conversar con el sector del taxismo. Tenemos algunas disposiciones por parte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, el ministro Gabriel Martínez. El gabinete provincial está activado. Vamos a generar reuniones de trabajo el día de hoy para evaluar la situación de la provincia y también para tener una información a la mano de la operativización del decreto que el señor presidente ha firmado y ustedes entenderán el día de ayer. La tarde de este jueves, los taxistas de Portoviejo sitiaron los ingresos de esta ciudad, tal como se evidenció en Manta y otras urbes manabitas. La medida se mantendrá hasta las 8 de la noche de hoy, pero se retomará mañana desde las 6 de la mañana, así lo aseguró para Televisión Manabita uno de los dirigentes del taxismo en la capital manabita. Choferes de las 23 cooperativas de taxi que tienen sede en Portoviejo decidieron bloquear la tarde de este jueves los accesos a la capital provincial, ubicando sus unidades en algunos puntos estratégicos como los puentes. Luis Zamora Loor, presidente de la cooperativa Vicente Amador Flor, indicó que la decisión fue adoptada tras una reunión desarrollada la mañana de este jueves y en donde determinaron cerrar los pasos de ingreso y salida a la capital manabita. Las 23 cooperativas de Portoviejo estamos unidas plegando el paro. De aquí estamos en unos puestos estratégicos, las 23 cooperativas distribuidas a nivel de Portoviejo. ¿A qué hora van a estar? Hoy día estamos desde las 1 de la tarde hasta las 8 de la noche y mañana estamos desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche. Algunos socios de la cooperativa Vicente Amador Flor señalaron que se mantendrán con los reclamos pese a que el gobierno decretó un estado de excepción. Mucho, ya son 2 veces que nos han subido y ya estamos cansados de tanto. Un país que es dueño de petróleo y que nosotros tengamos que pagar fuertes impuestos y no es justo. Aquí estaremos, compañeros, aquí estaremos. Yo creo que no podemos dar el brazo a torcer porque si no nos van a ganar la batalla como siempre y seguiremos en las mismas. Entonces yo creo que vamos a seguir luchando con ayuda de todos los compañeros. Estamos, gracias a Dios, estamos unidos la 23 cooperativas que nos ha llenado de mucho orgullo. Y Manta fue el cantón de Manabí donde mayor problemas de movilidad se registraron por las protestas de los transportistas. Tenemos un recuento de la jornada de hoy.
La suspensión de actividades por parte del sector de la transportación se convirtió en una paralización y bloqueo de las principales vías de Manta, al igual que ocurrió a nivel nacional. Todos con un mismo pedido: que se derogue el decreto ejecutivo que elimina el subsidio del combustible. En este caso, la resolución de los señores dirigentes nacionales es una medida indefinida. Estuve conversando directamente con el abogado Abel Alaba, que es el presidente de todas las federaciones a nivel nacional. Es una medida indefinida de la suspensión de los servicios de transporte público. En caso de que se derogue el decreto, obviamente ya levantarán. Efectivamente, así. ¡Viva el paro! ¡Viva! 2.643 taxistas somos nosotros aquí en la ciudad. Esta vez no solo los taxistas se manifestaron, los que se dedican al transporte escolar también lo hicieron. Queremos que el pueblo se dé cuenta muy bien de que el instante de que sube el sector energético, sea electricidad, combustibles, pues prácticamente se agrava, y es mentira lo que dicen de que no va a subir la canasta básica. La canasta básica tiene un aumento básico en cuanto a precios, porque la industria se mueve con combustible, con electricidad. Entonces, automáticamente, ¿qué es lo que tienen que hacer las industrias y nosotros los transportistas? Es grabarle ese aumento de valor en nuestros combustibles al consumidor final, que es el pueblo, lamentablemente. La transportación pesada anunció la ubicación de más de 1.000 unidades en las vías, uniéndose así a esta protesta. Vamos a salir en las ciudades más importantes de la provincia a un lado a paralizarnos, porque de una u otra manera, con nuestros vehículos y con nuestras personas, porque no podemos prácticamente trabajar. Lo que genera no es una utilidad realmente importante. Prácticamente, si nosotros trabajamos en las condiciones como se plantean actualmente, estaríamos trabajando a pérdida. Tendríamos que poner dinero para poder generar nuestra producción, y no es ese el sentido. La medida tomada por el gobierno afecta a todos, reclamaban los pescadores, quienes también salieron a las calles, y 652 barcos han interrumpido sus actividades. ¿Cuánto se les incrementaría a ustedes los gastos? Bueno, el 100%. El 100% se nos incrementa porque tenemos un combustible de $1.037 y hoy día vale $2.037. Se nos 100%. ¿Cuántos pescadores tenemos acá? Bueno, nosotros ahorita tenemos aquí a nivel nacional, tenemos en Pozoras, en Playa, en Esmeralda, y también tenemos en Puerto López Avanzada. Está regada, tenemos ahorita unos 4.000 pescadores nosotros regados así. Toda la flota pesquera, nodriza, pelágico pequeño, camaroneros, rastreros, hipomaderos, anguileros. Son 7 pesquerías juntas que estamos aquí luchando por esta causa. Y a pesar del estado de excepción decretado por el presidente pasado el mediodía, las vías siguen bloqueadas. Los transportistas aseguran llegarán hasta las últimas consecuencias. Desde Manta, provincia de Manabí, Tatiana Villacreces, Televisión Manabita. Y también las vías de acceso al Cantón Montecristi fueron bloqueadas por 2 horas durante la jornada de protestas desarrollada en el país tras la decisión del gobierno de eliminar los subsidios de los combustibles. Otra ruta con mayores dificultades de movilización durante la jornada de paralización fue la vía estatal Montecristi-Puerto Viejo, a la altura de la Y de la Cuna del Faro. Ahí, desde las 7 horas de este jueves, buses de la cooperativa Montecristi Manta cerraron el paso hacia la capital de Manabí y Manta. Al igual que buses de transporte institucional, lo hicieron en la ruta Montecristi-Coliza, que conecta a Manta y a Jaramijó. Algunas personas tuvieron que caminar varios kilómetros tratando de localizar un auto que los movilice a sus lugares de destino, y algunos no tuvieron respuesta. Otros comerciantes tuvieron que esperar que abrieran la ruta, lo cual se concretó a las 9 horas, pero en la vía Manta, a la altura de la Ciudadela Nueva Kennedy de Montecristi, existían otros obstáculos para llegar al puerto Manabita. Otros cierres se dieron a la altura de la tejedora Manabita en Colorado. Esa medida se mantenía hasta las 16 horas de este jueves 3 de octubre. Y atención a esta noticia de última hora. Disturbios y enfrentamientos se registraron esta noche en la gobernación de Manabí. Hubo daños a la infraestructura pública por parte de los manifestantes contra las medidas económicas. Al menos una persona fue detenida tras los desmanes que se suscitaron la tarde y noche de este jueves, tras una marcha que en sus inicios estuvo encabezada por el prefecto de Manabí, Leonardo Orlando, y en donde se reclamaba por las medidas económicas dispuestas por el gobierno de Lenín Moreno. Bueno, como todos ciudadanos que nos sentimos afectados por medidas que afectan a las grandes mayorías, sobre todo a los más pobres,
vamos juntos todos los ecuatorianos a expresar dentro del marco de la Constitución y la ley nuestra indignación y rechazo a medidas que afectan a la economía de todos, pero empezando por los más pobres. Y sobre todo va a tener una mayor afectación en las zonas rurales, donde hay una mayor incidencia de la pobreza y del desempleo. La marcha llegó hasta los alrededores de la gobernación de Manabí. Hasta ese lugar no llegó el prefecto Orlando, pero quienes lo acompañaron al inicio generaron disturbios que provocó que agentes policiales reaccionaran y lanzaran gases lacrimógenos. Yo creo que esto era una olla de presión y él aplicó la fórmula perfecta para que el pueblo salga a las calles. No podemos permitir que nos suban los combustibles, los comercios no están dando resultados porque no hay liquidez en el comercio y es hora de que el pueblo se manifieste. Tenemos que defender nuestros derechos. Sobre todo la derogatoria de la elevación de los precios de los combustibles, el maltrato que se está haciendo a la clase obrera y también al taxismo y a toda la transportación nacional, de manera de que hemos tomado la decisión de defender, no a nosotros, sino al pueblo. Los alrededores del edificio de la gobernación de Manabí estuvieron custodiados por policías y militares. Algunas personas también resultaron afectadas por el lanzamiento de gases e incluso esquivaron las piedras que lanzaron algunos de los participantes de la marcha. Bueno, el pueblo es el que determinará cuál va a ser su conducta, su actitud. Lo que se espera es la rectificación de estas medidas que afectan a las grandes mayorías, afectan a todo el pueblo ecuatoriano, y lo que se demanda es que siempre un gobernante debe estar del lado del pueblo, de las grandes mayorías, y eso es lo que aspiramos todos los manabitas que tienen ya muy golpeada su economía. De vuelta con ustedes en TV Noticias, edición estelar. 7 personas fueron detenidas por el delito de robo y extorsión en Manabí en el marco del operativo Victoria. Según la Policía Nacional, esta banda se dedicaba a asaltar en el mar. La Unidad de Inteligencia Antidelincuencial, en coordinación con Fiscalía y con el apoyo operativo de unidades policiales, GIRE, Criminalística, HUMO, realizaron la desarticulación de una organización delictiva conformada por ciudadanos de nacionalidad ecuatoriana. Uno de ellos lideraba desde el interior de la cárcel en Jipijapa. Esta organización se dedicaba al asalto y robo de motores fuera de borda en las embarcaciones artesanales pesqueras en el cantón de Puerto López. 8 fueron los inmuebles allanados, donde se encontraron gran cantidad de indicios vinculados al delito que se investiga, y 7 fueron los aprehendidos por la Policía Nacional. 4 de ellos registran antecedentes y procesos judiciales. Entre las evidencias existen 13 motores fuera de borda, 20 accesorios y autopartes de motores, una planta de luz, 4 gramos de sustancias blanquecinas y vegetal, 3 terminales móviles, una licuadora, dinero en efectivo y varios documentos vinculantes con la investigación. Los detenidos fueron ingresados en la zona de aseguramiento temporal de la unidad judicial para ser sometidos a la audiencia de formulación de cargos por los delitos robo y extorsión en espacios acuáticos y asociación ilícita. Las evidencias fueron ingresadas a la Policía Judicial bajo la respectiva cadena de custodia. Desde la provincia de Manabí informó Marcelo Ruiz. Y mientras el país atraviesa una crisis política, en Manta se fragua la creación de una agencia iberoamericana de pesca. En el SAI Plaza Hotel se desarrolló el primer conversatorio entre autoridades del Ecuador. El Parlamento Centroamericano busca crear la Agencia Iberoamericana de Pesca en Manta, propuesta que cuenta con el respaldo del Ejecutivo y el Legislativo del país. Este jueves en el SAI Plaza Hotel se realizó el primer conversatorio. ¿Qué es lo que buscamos con esto? Que en un solo organismo de Iberoamérica pueda juntarse esfuerzos comunes de manera que podamos integrar esfuerzos en la armonización de legislaciones y políticas y reglamentos que ordenen y promuevan, en este caso, la pesca. Este es el inicio de una realidad que va a ser posible en el transcurso de los próximos meses y con el apoyo de varias instituciones como el Parlamento Centroamericano, la Asamblea del Ecuador, el Ministerio de Productividad del Ecuador y también, sobre todo, que es lo más importante para nosotros, los representantes de los diferentes niveles del sector pesquero del país, podamos conseguir este gran objetivo. Esta propuesta sería presentada y sustentada en la próxima cumbre iberoamericana a realizarse en el año 2020. Hasta entonces se ajustarán detalles del proyecto. En el primer conversatorio se explicó por qué se ha escogido a Manta. Porque a nivel del mundo se identifica a Manta como
un ente muy importante del sector pesquero, tanto artesanal como industrial. Proponemos que sea Manta por las razones de que Manta se ha convertido en una de las ciudades en términos de producción y industrialización y comercialización de los productos pesqueros. Está entre los principales países, no solo de América Latina, sino en el tema atunero, camaronero, está entre los principales países del mundo. Y en cuanto al rol de la Agencia Iberoamericana con sede en Manta. Pesquería sustentable, evitar la pesquería ilegal, normar las pesquerías, regular todo tipo de pesquería. Más se enfoca como en una sustentabilidad del recurso, porque están muy conscientes que la pesquería pues es la alimentación a futuro de grande calidad alimentaria. Desde Manta, provincia de Manabí, Gerardo Delgado, Televisión Manabita. Vamos a retomar el tema de las protestas por el paro nacional de transportistas. En Manta se descartó el rumor de que se habrían registrado saqueos a locales comerciales durante esta jornada. ¡Agárralo! Una falsa alarma de saqueos a locales comerciales provocó que los propietarios cerraran sus puertas en la zona contenerizada del Nuevo Tarqui, pero no existieron dichos atracos, aseguró Kiri Bravo, presidente de los comerciantes. Bueno, se ocurrió un rumor simplemente, y los ciudadanos, para salvaguardar sus negocios, cerraron, pero no ha pasado absolutamente nada. ¿Qué fue lo que se dijo? De que había manifestaciones y que pudo haber disturbios, pero no pasó absolutamente nada. Realmente pensábamos que iba a ser un paro normal. Hacía tantos años que no teníamos ningún tipo de este evento, de que no se habían tomado las precauciones del caso. ¿Cuántos negocios tuvieron que cerrar por el rumor? 330 aquí entre los mayoristas. Fue cuestión de segundos para que el lugar quedara completamente desolado. Los comerciantes cuentan los momentos de pánico que se vivieron. Estaban los locales abiertos cuando dijeron que iba a haber saqueos y empezaron todo el mundo a cerrar los locales, la gente se empezó a correr para todos lados, buscar las salidas, aquí se cerraron las puertas por seguridad. ¿Nerviosismo, miedo? Sí, hubo bastante nerviosismo, miedo, más que todo por las personas que somos los dueños de locales, que a perder nuestras pertenencias. Quienes no estaban en el sitio fueron alertados de lo ocurrido y llegaron a verificar que en sus locales no ocurriera nada. No estaba aquí, no me encontraba aquí. ¿Le llamaron, le dijeron que venga, que ocurría algo? Sí, nos hicieron concentrar aquí en el parque comercial. ¿Qué les dijeron? Que estaban saqueando los locales, nada más. ¿Y fue cierto eso? No. Pero igual se generó la alarma. Así es. Y se vieron obligados a cerrar. Así es. Los comerciantes aclaran que ellos no se han unido a estas paralizaciones. Pero nosotros en ningún momento vamos a plegar ni apoyar ningún tipo de medidas. Nosotros venimos saliendo de una catástrofe económica y lo que queremos es trabajar, organizarnos y salir adelante. Desde Manta, provincia de Manabí, Tatiana Villacreces, Televisión Manabita. La presidenta de la Cámara de Comercio de Manta manifestó que las medidas no llegan en buen momento para Manabí debido a que la provincia aún no se recupera del terremoto. Manta es una de las ciudades más afectadas, pero la realidad del país es otra. Entonces tenemos que, como ciudadanos y como empresarios, tenemos que velar también por todos los intereses de nuestros entornos. ¿Qué es lo que se debería proponer? Un diálogo. Vamos a compensaciones. Si el empresario no está a gusto y no tiene una competitividad, ve que su proyecto económico no es deseado, tiene otras probabilidades de moverse a otro país, etcétera. Ese es en el tema flota. En el tema de sector productivo, yo creo que así como un sector que es el banano ha recibido muchas compensaciones, igualmente estos sectores productivos, mucho más, estamos en una economía después de un terremoto, la región en sí ya tiene algunas prebendas, pero vamos a ir a una conversación, es decir, este sector no solamente que pasó el tema del terremoto, sino que han habido temas externos que han hecho que el sector pesquero no se encuentre en óptimas condiciones económicas para poder superar un alza de un combustible de casi el 100%. Es decir, las medidas no llegan en un momento para una provincia que fue devastada por un terremoto. Nada, es que un terremoto tiene más o menos una compensación económica de una reactivación de 15 a 20 años y apenas hemos cursado 3 años.
entonces no estamos realmente en la posibilidad de decir bienvenidas sean las medidas, pero sí estamos conscientes que el país requiere y necesita este tipo de medidas y vendrán peores, porque lo único que estamos haciendo es justamente pagar una farra a la cual nosotros no estuvimos invitados, más bien fuimos excluidos y ahora pues nos pasan una cuenta en la cual tenemos que ser responsables. ¿Quién va a pagar los 50.000 millones de deuda que tenemos? ¿Quién? Aquí tenemos todavía que amarrarnos mucho más el cinturón. Y en Chone también se registraron protestas por parte de los transportistas. Sí, nosotros vamos a estar en este paro indefinidamente hasta que el gobierno se pronuncie. En nuestro caso es el GAC municipal, el alcalde, que tiene que pronunciarse. De que nosotros queremos es dar servicio y no perjudicar al usuario. Y segundo, que queremos el diálogo para conversar, a ver hasta dónde vamos a llegar, porque si nosotros vamos a trabajar en contra no lo podemos y tenemos que ver alguna solución, y si no seguimos indefinidos la paralización que tenemos, porque no somos nosotros, esto es a nivel nacional para hacer estos requerimientos. Aquí en la vía Canuto, una parte del taxismo del cantón, en señal de protesta por las medidas que ha tomado el gobierno. En estos momentos hemos ya dado paso a la vía y vamos a tener conversación con los dirigentes provinciales y nacionales, cuáles son las últimas resoluciones a nivel nacional. ¿Sí? ¿Todas las cooperativas paralizadas en Chone? Aquí en Chone estaban todas paralizadas, sino que estaban en diferentes puntos. Hay cooperativas que estuvieron en sus sedes. Y nosotros resolvimos estar acá 3 cooperativas en la vía de Canuto. Cumpliendo la misión constitucional que tiene la Policía Nacional de dar y brindar seguridad a la ciudadanía, pues nuestra función ha sido esa mañana. Hemos hecho presencia en el cierre de vías por parte de las cooperativas de taxis de Chone, donde hemos podido dialogar con los dirigentes, pues, y hasta el momento todo ha pasado, o se ha desarrollado de una manera pacífica. En varios sectores de Manta sí se mencionó la quema de llantas en las que fue necesaria la intervención de las fuerzas del orden. El humo por la quema de llantas alertó a los vecinos del barrio San Agustín y María Auxiliadora. Personas no identificadas prendieron fuego a varias llantas en la vía del aeropuerto y escaparon del lugar. No, solo eran unos tipos desconocidos, llegaron, tiraron las llantas, prendieron fuego y salieron corriendo. O sea, no entiendo cuál es ese tipo de reclamo que están haciendo o serían enviados por quién, porque en verdad, o sea, aquí como ustedes podrán ver no hay ningún gremio ni de taxistas ni de buses haciendo reclamos, ni por eso, o sea, yo trato de que quede aclarado de que ningún gremio está relacionado a esta quema de llantas aquí en esta avenida. O sea, esto es gente ajena, gente que quiere ya, creo, me imagino exactamente, caotizar ya esta situación. Miembros de la Policía Nacional que circulaban por el sector realizaron varias maniobras para detener el fuego y retomar el flujo del tránsito vehicular. Nos encontramos justamente con los neumáticos que estaban ya quemándose. Con la colaboración de los compañeros que llegaron al punto, logramos controlar el flagelo, ¿no? ¿Es el único incidente hasta ahora registrado en Manta? Sí, hasta el momento es el único incidente que tenemos. Varios vecinos ayudaron también a aplacar el fuego, rechazando esta medida. Por parte de la policía se dijo investigarán este hecho. Tratar de verificar con las cámaras de aquí, las de los domicilios, para poder identificar a las personas que realizaron la quema de las llantas. Desde Manta, provincia de Manabí, Tatiana Villacreces, Televisión Manabita. Avanzamos en TV Noticias, edición estelar. Que es justo el reclamo de los transportistas, indicó el asambleísta manabita Carlos Berman al referirse a las protestas y cierres de vías a nivel nacional. Bueno, yo en principio creo que es justo el reclamo que están haciendo la dirigencia, especialmente de la transportación. Aprovecho la oportunidad para rechazar, he visto varios pronunciamientos de varios comunicadores en contra de la transportación del país. Ahora resulta que ellos son juez y parte, ya ellos condenan una actitud. Y no puedo hablar de las medidas económicas porque hasta el día de hoy
no llega a la Asamblea Nacional el proyecto que el presidente de la República desde mayo de este año lo anunció y que todavía llega. Entonces, una vez que tengamos el contenido, vamos a expresar y vamos a tomar una posición. Para nosotros creemos que el incremento de los combustibles de ley va a generar una inflación en el país, una alza de todos los víveres, desde la canasta básica familiar, que es lo que más a nosotros nos lleva a ponderar, y en esa misma línea nosotros no vamos a estar jamás de acuerdo con esas medidas. Y un grupo minoritario de manifestantes de la Unión Nacional de Educadores llegó hasta la gobernación de Manabí, en Portoviejo, para hacer pública una huelga nacional. Hasta las afueras de la gobernación de Manabí, en Portoviejo, llegó un grupo minoritario de manifestantes para expresar su inconformidad respecto a las medidas tomadas por el gobierno nacional. Neoliberal, a preparar la huelga nacional, con el paquetazo neoliberal. Por su parte, el coronel Jaime Salazar, jefe del distrito Portoviejo, manifestó que todo el personal policial están prestos y atentos a cualquier eventualidad que se efectúe en la provincia de Manabí. Dentro de nuestras funciones, no solamente por esto, sino por seguridad, en los recorridos y rondas, realizamos operativos y patrullaje para evitar que existan novedades de ningún tipo en estos sectores. Todo el personal que se encuentra en cada una de sus jurisdicciones, en cada uno de los circuitos y subcircuitos, están atentos a colaborar en cualquier novedad que exista. Igualmente, el día de hoy, preventivamente, hemos reforzado el sector de la gobernación. Lógicamente, tengo entendido que a las 4 de la tarde hay algunos grupos sociales que pretenden realizar una marcha. Igual estaremos aquí acompañando, resguardando y haciendo nuestro trabajo. Asimismo, dio recomendaciones a la ciudadanía ante una eventualidad de cualquier índole que se presente por el paro de transportistas y cierre de vías. Si es que hay algún cierre, que realmente colaboren con la policía en este tema de seguridad para no tener inconvenientes y que no sean judicializados posteriormente ante la justicia. José Cusme, Televisión Manabita. El analista político Mario Villavicencio expresó que las medidas económicas implementadas por el Ejecutivo son más que acertadas. A continuación nos explica el porqué. Bueno, las medidas son en extremo lógicas. Tal vez no son las más justas para el pueblo ecuatoriano porque tenemos la sensación de que estamos pagando todo ese dinero de corrupción que se fue la década pasada y que hoy por hoy repercuten en una crisis generalizada. Lastimosamente son medidas que tienen que tomarse, pero son las correctas, son las lógicas, y creo que se quedó corto el presidente de la República con respecto al tema subsidios. Le faltó también quitar el subsidio al gas de uso doméstico. Hoy por hoy nosotros tenemos un precio que no justifica el valor real del cilindro de gas, y eso representa millones de dólares que se pierden en frontera por el contrabando que existe de este recurso. Lo que ha pasado con los combustibles, lastimosamente, tendrá un pequeño incremento que no tiene por qué caer en especulación. Si usted tenía un vehículo que antes diésel de trabajo, que antes lo llenaba con $100 y hoy lo va a llenar con un poco más de 200, sépase que tiene que trasladar ese incremento al producto final, que va a ser centavos, no tiene por qué duplicarse el valor del producto final. Es entonces donde también el empresario tiene que entender que para volverse competitivo tendrá que asumir ese incremento en beneficio del país, en beneficio de la comunidad y en beneficio propio, para poder seguir siendo competitivo dentro de sus actividades comerciales. El exgobernador de Manabí, Luis Quiroz, sostiene que las medidas económicas implementadas por el régimen lo que logrará será afectar a los más desposeídos, esto sin que el gobierno intente por lo menos disminuir el despilfarro. Nosotros esperábamos otra actitud de parte del gobierno. El presidente debió primero ajustar el cinturón con la burocracia dorada que tiene. Y eso daba la pauta de que íbamos a empezar por donde debía, pero no sacrificando a los más pobres y a los más desposeídos. Ahora, hablando de la burocracia dorada, los nuevos burócratas dorados serían los funcionarios de las empresas públicas. La contribución de un día de sueldo podría haber sido reemplazada por la homologación de sus remuneraciones, tal vez. Por supuesto, no puede ser posible que hoy en día existan funcionarios que ganan $1.800 y uno que recién ingresa con $3.600. O sea, estas medidas son exclusivamente antipopulares y nosotros creemos, al menos yo pienso, que tenía que haber una decisión desde el gobierno con los asambleístas, con los ministros, empezando por allí.
no despilfarrar tanto dinero como lo hacen. Pero no todo ha sido malo, ha habido noticias alentadoras como el incremento del bono de desarrollo humano, la eliminación de algunos aranceles para la importación, por ejemplo, de tecnología. Es que yo considero que a la gente entregarle, así como lo hacen, una regalía, eso no le soluciona el problema. Y debido a los inconvenientes surgidos este jueves por la paralización de actividades de buses de transporte y taxistas, la comisión organizadora del evento Reina de Manabí suspendió la presentación de las candidatas a soberana de esta provincia, acto que tenía previsto efectuarse la noche de este jueves con una verbena en el Parque Las Vegas de Portoviejo. Ante los hechos nacionales y el decreto de estado de excepción dispuesto por el presidente de la República, Lenín Moreno, la organización Reina de Manabí 2019 ha decidido cancelar el evento Verbena de presentación de candidatas a Reina de Manabí 2019. Esto con el fin de precautelar el bienestar y seguridad de las candidatas y público asistente, señaló un comunicado de la organización. Se desconoce cuándo se realizará este evento. Por ello, esta misma tarde se efectuó el desmontaje del escenario que se había instalado la mañana de este jueves. Y la vía que conecta Manabí con Quito sufrió cierres por la paralización, sobre todo en el tramo de Santo Domingo de los Áchilas. Nuestra cadena aliada, Majestad Televisión, nos tiene un informe. Decenas de taxistas de Santo Domingo bloquean desde tempranas horas de este jueves 3 de octubre las intersecciones de varias avenidas. En este sector del redondel de la Orangine, las vías que conducen a Chone, Quevedo, Quinindé se encuentran totalmente cerradas. Incluso los agremiados están quemando llantas para evitar que los vehículos particulares puedan circular. Esta medida nos perjudica a todo el mundo, a buenos y a malos, a ricos y a pobres, pero más a la clase media para abajo. Toca perder las carreras porque si nosotros dejamos en esto, nos sube la gasolina, nosotros perdemos. Nosotros una carrera, nosotros la mínima es $1 y $1 no se alcanza para nada. 10 que nos iban a dar el otro mes la compensación, pero ya no hay nada, la tarjeta se acabó. La ausencia total de buses del transporte urbano es lo que se observa en la avenida Abraham Calasacón por la paralización de los transportistas, aunque con lentitud el tránsito fluye en esa importante arteria. Pero hasta la presente hora es la medida indefinida, suspensión de actividades por falta de garantías económicas, por el decreto ejecutivo 883 en el que deja sin subsidios a los combustibles. De tal manera que la actividad que nosotros ejercemos en las actuales condiciones con los costos de los combustibles no es posible laborar, no es posible trabajar. Por lo tanto, nos acogemos al derecho a la resistencia de conformidad a la Constitución Política del Estado del artículo 98. También se reporta el normal funcionamiento de los locales comerciales en ciertos sectores de la avenida Quito. En este tramo donde se encuentra el Centro de Salud Augusto Egas, no existe inconvenientes al pasar las unidades de emergencia hasta la casa asistencial. La ambulancia vino y sí, le dieron unos pasos enseguida porque vino los policías municipales, ellos vinieron y dijeron que se abra y pasaron nomás y no hubo ningún problema, pasaron nomás. Hasta el cierre de esta emisión, los dirigentes de los diferentes gremios del transporte han manifestado que la paralización de las actividades es indefinida hasta que el gobierno nacional dé respuesta a sus peticiones. Seguimos con más TV Noticias, edición estelar. La Dirección Distrital de Salud de Portoviejo prepara una ceremonia en la apertura de sus nuevas oficinas junto a la Coordinación Zonal de Salud. Esto será la próxima semana. Para la próxima semana está previsto que la Dirección Distrital de Salud de Portoviejo se traslade a la calle Eloy Alfaro entre las avenidas Rocafuerte y Guayaquil, exactamente entre el edificio de la Coordinación Zonal de Salud y el área administrativa del Hospital Verdi Ceballos de esta ciudad. Para el efecto se ha acondicionado las oficinas que antes ocupaba el Instituto de Higiene Leopoldo Izquieta Pérez y más recientemente el área de triaje del mencionado hospital. El traslado de esta dirección distrital desde la calle Kennedy hasta este lugar se dijo para facilitar la comunicación y celeridad en el trabajo coordinado que debe existir entre los estamentos de salud de Manabí. A la Coordinación y Dirección Distrital de Salud y Hospital Verdi Ceballos se suman clínicas privadas, centro de diagnóstico, laboratorio, consultorios médicos que se encuentran en las inmediaciones de este nosocomio, convirtiendo este sector de Portoviejo en otro clúster de salud
pero que a diferencia de lo que sucede en el área de influencia del Hospital de Especialidades, este no está regulado como tal por el GAT municipal de Portoviejo. Marco Giler Mendoza, Televisión Manavita. Con la construcción de una nueva terminal terrestre en Portoviejo, la actual infraestructura, ubicada en Andrés de Vera, no desaparecería, pues serviría como terminal de transferencia de pasajeros. El gran proyecto terminal terrestre es un proyecto macro integral donde abarca la nueva terminal terrestre y también la propuesta de qué vamos a hacer en la terminal actual. Pero evidentemente esto responderá a un estudio de mercado, o sea, los proyectos públicos también ameritan un estudio de mercado, o sea, hay que darle el mismo análisis y la misma calidad que cualquier espacio privado. Entonces vamos a hacer un estudio de mercado para ver qué se desarrolla ahí como equipamiento urbano. Ha habido muchas opiniones al respecto, desde una terminal de transferencia hasta una especie de centro comercial para comerciantes minoristas, pero todo dependerá del estudio, me dice usted. Por supuesto, es parte integral. Eso esperemos los estudios que nos dicen, a su debido tiempo los haremos conocer. Estamos en proceso todavía de armar los perfiles, las prefactibilidades y obviamente habrá que hacer el anuncio en un momento, pero después cumplamos con una serie de requisitos técnicos y legales. Estamos llegando a la parte final de su informativo TV Noticias, edición estelar. Hay que mencionar que la paralización de servicios, en este caso de la transportación, continúa, es indefinido. Hasta el momento no hay un pronunciamiento oficial en relación a este tema. De igual manera, como medio de comunicación, estaremos listos y prestos para informar a la comunidad cuando el caso lo amerite. El Ministerio de Educación, por su lado, ha ratificado que mañana no hay clases para los estudiantes de escuelas, colegios, incluso también en universidades. Gracias por acompañarnos. Obviamente estaremos atentos a cualquier actividad que se desarrolle durante las próximas horas. Es todo por el momento. Soy Fernando Holguín Albia. Buenas noches y que descansen. Televisión Manavita presentó TV Noticias, emisión estelar.